estuvo en la función pública, estuvo en el gremio y ahora gana mucha plata en su actividad personal. Se dedica a la actividad. Muchas deudas también. También, lo sé, así mismo es. Saludarlo de I99, querido hermano, y es Eduardo Mendoza Paladines, 98.9 e I99 TV. Vamos a comenzar esta entrevista con Pepe Pileggi. Arranco yo, sigue Jaime, que no ha preguntado, los que no preguntamos en la anterior, en la de Henry Kronfle, y arranco con el tema eléctrico. Esto tiene a todo el mundo furioso, Pepe. Hace 15 días invité a mi buen amigo también, Iván Rodríguez, que dice algo y que nos dijo algo que ya lo sabíamos, o sea, que no lo sabíamos, pero que lo ponen en los diarios este fin de semana. Nosotros lo dijimos 15 días atrás, porque lo comentó Iván Rodríguez. La misma empresa que vendió los medidores es la empresa que lee la facturación. Entonces no se puede ser juez y parte. 1. 2. Suben las tarifas. ¿Cuántas veces contigo hemos hablado de esto? Alberto, Ramiro, Jaime, Javier, con Pepe Pileggi. Es una injusticia completa para la costa, porque en la costa la gente tiene calor. Es diferente que vives en la sierra, donde es mucho más fresco, donde el clima es más benevolente. Acá el calor puede llegar a ser realmente enloquecedor. Y 3, Pepe Pileggi, ahora han vuelto a lo del año pasado, pero la calentura no está en las sábanas. El día que se iba, casi la última entrevista que le hice al presidente Moreno, el 21 de mayo, él se iba el 24, me dijo que era un tema de ARCSA, que ya ARCSA lo iba a arreglar en la tarde. ¿Qué mismo es que es? Explíquele, querido amigo, las cosas, usted tenga la amabilidad a la audiencia y ciberaudiencia. Buenos días, Eduardo, buenos días, Javier, José, y a toda esa audiencia que tiene la radio, ¿no? Y 99. En realidad, mira, yo creo que hay que comenzar por el comienzo. Definamos qué es tarifa, porque ese es el grave problema que tiene a la gente conmocionada, molesta y sobre todo golpeada, ¿no? Porque al final del día es el bolsillo el que sufre. Bueno, la tarifa, según las definiciones de la ley del año 96 y del año 2015, la ley del sector eléctrico, es la sumatoria de los costos eficientes de generación, transmisión y distribución, más los respectivos valores que le permitan a la empresa operar bien, mantener bien las unidades de las cuales estamos recibiendo la energía eléctrica y, por otro lado, tener algún dinero para poder hacer obras a futuro. Se supone que las personas que manejaban antes el CONELEC, luego se llamó ARCONEL y ahora se llama Agencia de Regulación, en donde se integra, yo no sé de qué manera famosa, la parte eléctrica, la parte petróleo y la parte minería. Y esta agencia de regulación viene haciendo lo mismo que estuvo haciendo el gobierno del señor Correa durante los últimos 10 años. Este no es un problema nuevo, el tarifario. El tema de la tarifa lo comentamos hace cerca de 10 años atrás, Eduardo. Sí, lo hemos venido comentando continuamente. Sí, es un problema de una mala concepción del pliego tarifario. El problema real radica en el pliego tarifario, en esta etapa. ¿Y cómo es posible que ese pliego tarifario maneje conceptos discriminatorios de trato no igualitario entre ciudadanos de una misma nación? Es decir, se vuelve inconstitucional lo que se está haciendo, aparte de ilegal en muchos de sus aspectos, puesto que con la estructura tarifaria para el sector residencial es un castigo que se le da a una región en desmedro de la otra. Sí, señor. Es decir, no es posible que tengamos distinto tratamiento en un mismo país, ciudadanos de una idéntica condición. Y como tú bien lo mencionaste, los usos y costumbres en la costa son muy distintos a los usos y costumbres en la sierra. Es decir, si tuviéramos que castigar a alguien por darle 1 kilovatio hora, debiera ser a la sierra, no a la costa. Es decir, claro, si quisiéramos un poco tratar o hablarnos de iguales, pero yo creo que eso no es el principio. El principio es que la Coca-Cola tiene que costar lo mismo, claro, en Guayaquil que en Pascuales, o que en Babahoyo, o que en Quito. Eso mismo es 1 kilovatio hora, es un bien que tú lo trasladas desde una generación a la puerta de tu casa para que tú lo consumas. Por tanto, no puede tener un costo mayor y diferente.
Esa estructura tarifaria exponencial, en donde a medida que comienzas a consumir más, pagas más, es lo que realmente se vuelve un desastre, llegando a tarifas inimaginables, 68 centavos el kilovatio hora. 68 centavos. Es casi el 50% de lo que te cuesta el diésel. El diésel está por $1.50 más o menos el galón. Y te cuesta el 50% el costo de un kilovatio hora. Ahora, a ese kilovatio hora debes sumarle todos esos adicionales, como son comercialización y como son también subsidio cruzado. Ojo, existe un subsidio cruzado ahí que pagamos los consumidores residenciales en favor de los que reciben el beneficio de la tarifa de la dignidad. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que la agencia de regulación trabajar de manera eficiente reestructurando esto, porque esto no se va a solucionar. Esto es una cosa continua durante los últimos años. Tenemos un tema continuo durante los 7 u 8 años aquí en el país al respecto de esto. Antes no se reclamaba mucho porque la gente tenía miedo. En el gobierno de Moreno ya la gente comenzó a reclamar bastante. Y ahora es una herencia que recibe el gobierno de Guillermo Lasso en esta materia y que tiene que tener una solución que pasa primero por el ente de regulación. Creo que por ahí va la cosa, mi querido Eduardo. Por otro lado, vamos al tema de la eficiencia o ineficiencia con que se manejan las empresas. Yo creo que eso ya es un tema en el cual podemos ahondar y sobre el cual tiene que trabajar definitivamente la nueva administración del gobierno de Guillermo Lasso para que esto se mejore. Definitivamente la CNEL, la Corporación Nacional de Electricidad, con las 11 empresas que manejan, yo creo que deja mucho que desear. Probablemente lo que te indicó hace unos 15 días atrás Iván Rodríguez tiene mucha razón. No se puede estar en esto. No puedo vender el medidor y tomarte la lectura. Eso es cierto. Pero más allá de eso existen problemas de fondo, como que la estructura comercial de la empresa no puede leer eficientemente, no puede procesarlo tampoco adecuadamente con el sistema que actualmente maneja. Es la empresa que tiene la mayor cantidad de usuarios en el país, la Corporación Nacional de Electricidad. Y es la empresa también que factura la mayor cantidad de dinero en el sector eléctrico. La Corporación Nacional de Electricidad factura promedio al año $1.200 millones. $1.200 millones. Qué bárbaro. Y si le sumamos las otras empresas que están en la región central del Ecuador, la empresa eléctrica Quito, la Centro, la Sur y todas las Alper, suman más o menos $1.900 millones. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Tienes que sumarle los 700 millones que factura la empresa de generación, que son un conjunto que está a través de SELEC, y la otra que es la empresa de transmisión, que factura más o menos entre 100 a 120 millones. Es decir, el sector eléctrico está manejando la bicoca de los 2.700 millones anuales. Y eso hay que ver, eso no puede estar en manos de gente inoficiosa, pues tiene que estar en manos de gente experta y que conozca de la materia. ¿Para qué? Para que se traduzca el concepto de la ley, que la tarifa tiene que reflejar costos de eficiencia, no costos de ineficiencia. Por eso también he escuchado a algunos funcionarios que dicen que la tarifa no les alcanza. No les alcanza porque la están pagando y porque no están administrándose bien esas empresas. Esa es la verdad. Entregan a dedo contratos sin las cosas que deben de hacer y son ineficientes. Jaime Velázquez, sigue, por favor. Muy bien, como siempre, Pepe Pilegui. ¿Sí? Gracias. Pepe, bienvenido. La verdad es que una de las soluciones que tú decías entonces sería cambiar a todos los que están en la agencia de regulación, porque el problema está en que ahí no se toman las decisiones, y esto viene arrastrándose, no hace 4, pues hace 14 años, ¿o no? Este es un tema recurrente los últimos por lo menos 9 años. Yo te diría que existe una altísima carga ideológica en ese pliego establecido durante el gobierno de Correa. Principales soluciones sería remover a los funcionarios actuales de la agencia de regulación por parte del presidente de la República, que eso sí tiene la potestad, ¿o no? Bueno, sí, porque ese es otro problema que tenemos en el país. La ley del año 2015 desaparece el CONELEC y por ende desaparecen las representaciones que tenían determinados grupos sociales, como por ejemplo las cámaras de la producción en el interior del directorio del CONELEC, las Fuerzas Armadas, las EMPLADES, es decir, todo un ente colegiado que tomaba decisiones. Eso fue devastado
así como fue devastado todos los entes colegiales de casi todas las instituciones, la de telecomunicaciones, comercio exterior, en portuarias, y todo se está manejando desde el gobierno central. Es decir, es una ficción lo que existe en temas de regulación, porque no son autónomos ni son independientes. Pertenecen directamente todos sus cabezas a una decisión directamente del presidente de la República o del ministro de la cartera correspondiente. En este caso, son 3 los miembros. El uno es el delegado del presidente, 2 son delegados del presidente y me parece que uno es el desempleado. Entonces, es la misma cosa. Entonces, yo creo que habría que pensar a futuro un cambio real de la ley o de las leyes en esta materia de regulación. Y en el caso particular que nos toca, en la parte eléctrica, yo creo que ya Guillermo Lasso ha sido taxativo frente a ello cuando el día viernes emite un decreto en el que establece que para los usuarios que consuman hasta 500 kilovatios hora, los valores facturados correspondientes a los meses de abril y mayo del 2021 por los servicios de energía eléctrica de alumbrado público, se aplicarán los valores facturados en abril y mayo del 2019. Eso es una cosa importante porque un poco pone en orden la situación económica de los usuarios. Por otro lado, dice, para quienes registren consumos por más de 500 kilovatios hora, que es la mayoría de la población de la costa, en abril y mayo de 2021 se aplicó una tarifa plana, de acuerdo al análisis técnico de muy interesante. Yo creo que en eso ya se habló el año pasado, cuando Moreno, en plena pandemia, tuvo también una crisis similar por las planillas eléctricas y estableció una tarifa plana de 10.5 centavos el kilovatio hora para todo el segmento residencial. Yo creo que hacia allá tenemos que apostar. No se puede tener una tarifa exponencial. Tiene que haber una tarifa plana para que todos sepamos que el kilovatio hora, ya sea que consuma 500 kilovatios hora o ya sea que consuma 1.000 o 2.000 o 3.000 o 5.000 kilovatios hora, me tiene que costar lo mismo. Claro. Es lo mismo que yo me compre una Coca-Cola, que me compre 1.000 Coca-Cola o que me compre 5.000 Coca-Cola. Seguramente si yo voy a un distribuidor de Coca-Cola y le compro 5.000 Coca-Cola, me la da más barata. Correcto. No me la da más cara. Es decir, hay que premiar al que consuma más. Y una de las cosas en este punto, Jaime, es que el gobierno y sobre todo los funcionarios del sector eléctrico se han jactado de que tenemos abundancia de electricidad. Pero si tenemos abundancia de electricidad, entonces hagamos que nuestra gente consuma energía. No que comience a restringirse porque los costos se disparan de una manera exponencial, ¿no? Yo creo que no pasa solamente por cambiar las autoridades, porque no es tan fácil, por lo que te estoy explicando. Pasa porque existan estos mandatos y que estos mandatos se traduzcan en un nuevo pliego tarifario para el sector residencial. Y ese pliego Luego podemos hablar del tema industrial y el sector agrícola. ¿Ese pliego tiene que pasar por la Asamblea Nacional o no es necesario? No, la ley es automático, es una obligación de la agencia de regulación. Y ellos deberían haberlo hecho ya hace rato. Este clamor popular viene hace años. Correcto. Ahora es que todo el mundo se quiere hacer padrino del muchacho. Pero por Dios, esto lo venimos hablando con ustedes y con muchos medios hace algunos años. Ahora la Asamblea ya se hizo eco y lo están llevando a los funcionarios a que tengan pantalla. Ahora apareció el defensor del pueblo, luego que aparece el titular preso. Entonces, es decir, tenemos que ver que esas son obligaciones de ellos. El defensor del pueblo, de acuerdo a la ley de defensa al consumidor, es el defensor natural del consumidor. Esa es una ley muy buena, tiene más de 15 años en el país. Y este señor nunca se ha personado a favor de los consumidores. Lo están haciendo recién ahora. Y cuando tú vas a reclamar algo, te hacen un remedio de cosas y nada más. Es decir, la defensoría pública, el defensor del pueblo, debe ser y es por ley el defensor de los consumidores en todo tipo de servicios. Clarísimo, Pepe. La verdad es que Carlos Iván Sánchez Arevalo nos dice: este es un tema que se viene luchando desde la época del ingeniero Fares Cordero. Como alcalde, pegó el grito al cielo por el castigo de los apagones y hasta el día de hoy seguimos en el mismo tema. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti, Pepe. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Si la ineficiencia existe, ¿qué hacemos para cambiarla? Porque, ojo, esto no es de ahora, pues ni de hace 15 años. La ineficiencia en el sector eléctrico viene desde toda la vida. Yo creo que de la nueva democracia. Creo que todos estamos esperando justamente un cambio en ese sentido. Los ecuatorianos no le pertenece al gobierno de turno, ni le pertenece a los funcionarios de turno. Merece que tengamos buenos funcionarios públicos al frente de ella. El Ecuador tiene buenos profesionales que pueden
perfectamente llevar adelante una tarea de esta. Pero claro, tienes que quitarle la politización, Javier, a este tema. Tienes que sacarlo de las cuotas políticas en los acuerdos que se hacen en la Asamblea. Tienes que exigir perfiles que también ganen bien, ojo, porque no es posible ahora que ya se redujo todo a que todos son servidores públicos a que ganen mal. Es decir, un funcionario de primer nivel también tiene que ganar bien. Es decir, eso es parte de alguna reforma que se tendrá que hacer, de tal manera que tú puedes tener buenos profesionales que sacrifiquen, por ejemplo, sus posiciones en empresas privadas exitosas para que vayan con su expertise a hacer esa labor, o inclusive pueden ser hasta gente extranjera. No hay que tenerle miedo a eso. Lo que habría que tenerle miedo es a lo otro, a la ineficiencia con la cual el sector se viene manejando. Yo creo que en esto todavía hay tela por cortar. Creo que el gobierno está desarrollando su plan y sería bueno que se piense efectivamente y de una manera oportuna en el tema de las alianzas público-privado para el tema del manejo de las empresas eléctricas, en el manejo de la empresa de transmisión y en el manejo de las empresas de generación. No estoy hablando de la privatización, estoy hablando de una alianza público-privada que nos asegure a los ecuatorianos tener ese patrimonio que nos pertenece a nosotros manejado por gente que sepa el negocio. A la gente no le importa ver poco de fierro, a la gente no le importa ver un poco de edificio, la gente lo que quiere tener es un servicio eficiente en su casa, en su industria, en su comercio, y que le cobren bien, y que cuando vaya a reclamar lo atiendan bien. No le digan que es la última rueda del coche. Nosotros somos los que le pagamos el sueldo a estos funcionarios con las planillas eléctricas que pagamos. Y ellos no tienen esa conciencia. Entonces, ahora con este mandato que ha hecho Guillermo Lasso, esperemos que esto mejore por el lado de la regulación, pero creo que ellos están en pleno desarrollo del modelo que quieren de Estado frente al modelo que han propuesto en su campaña electoral. ¿Y las centrales hidroeléctricas de qué han servido? Bueno, yo creo que, a ver, hay centrales hidroeléctricas muy interesantes, de las nuevas, por ejemplo, Sopladora es una central muy interesante, eso está en la cuenca de Hidropaute, returbina el agua que viene primero de Mazar, luego lo pasa por Paute y termina en Sopladora. Es una central que tiene cerca de 480 megavatios, tiene un muy buen factor de potencia y ha mejorado todos esos problemas. Recordarás, Javier, que teníamos el famoso estiaje, cuando teníamos los apagones. Bueno, es parte de eso, ¿no? El agua, returbinan el agua y se vuelve mucho más eficiente. Eso es una unidad productiva, ¿no? Porque es una sola unidad que utiliza como agua. No es un mal proyecto como concepto original. El problema es todo lo que le metieron, todos los juguetes que le metieron luego. Y entonces quisieron hacer una central que podía ser de 800 megavatios, máximo 1000, a una central de 500, en donde no estás utilizando esos 500 megavatios, ¿no es cierto? Por todos los problemas que ahora se han puesto en evidencia, ¿no? Esos grandes socavones están dándose por esa alta hidrología, que pone justamente en peligro la central a futuro. No es que la central se va a caer mañana, pero hay que acometer ahora en obras complementarias para salvar la boca toma de la central hidroeléctrica, porque sin agua no podría funcionar esa central hidroeléctrica, ¿no? Hay proyectos que están paralizados por problemas contractuales. Por ejemplo, Toachi Pilatón es un proyecto muy bueno de 220 megavatios. Problemas serísimos ha tenido con sus contratistas chinos y rusos. Aparentemente eso está ya en vías de solución y esperemos que el próximo año sea inaugurada, pero es una obra que lleva como 6-7 años. Algo similar pasó con un proyecto que se llama Mazar Dudas, que no sé en dudas dónde está, cómo está este tema. Hay un proyecto en Machala Power que era llevarlo con ciclo combinado, aumentar su capacidad. Ahí hay 300 millones de dólares en fierros entregados por los rusos que están pudriéndose y no se termina de resolver ese lío. 300 millones de dólares. Entonces esos son temas de mala eficiencia, claro. En generación tenemos generación y la matriz energética mejoró, eso hay que decirlo, en cuanto a nuestra dependencia de energía térmica a una mejor distribución con energía hidráulica. Tenemos una relación de 85%, 15%, 90%, 10%. Estoy hablando de 85% hidráulica, 15% térmica, 90% hidráulica, 10% térmica. Pero el tema es que esas unidades también tengan su suficiente mantenimiento, su suficiente plan de expansión para que no caigamos luego en problemas. Sí. Sí, Alberto Quintana, tema, ¿no? Y otra parte de los temas con las térmicas.
Con 24 minutos. Algo muy puntual, ingeniero Pilegui, ¿cómo le va? Ya que mencionaba lo de Coca-Codo Sinclair, justamente de la información que manejamos, es que el nivel de erosión avanza agresivamente y que el daño incluso operaría, implicaría no solamente el peligro que hay sobre la central hidroeléctrica, sino incluso sobre la línea de trazado de los oleoductos e incluso el río que provee, que es el Quijo, que es uno de los afluentes del Coca, que incluso se vería en peligro la principal fuente de dotación de agua para Quito. Entonces, en esa medida, en lo que tiene que ver específicamente con la hidroeléctrica, ¿qué es lo que conocen ustedes? Porque entendería que es bastante peligroso el mantenimiento de esta estructura, ¿no? A ver, Alberto, en realidad esto es un problema viejo, ¿no? Ya en la época del ingeniero Férez Cordero, cuando fue presidente de la República, se tuvo el famoso terremoto en esa región, que colapsó el SOTE, sí, el oleoducto transecuatoriano. Y la geología, de hecho, de la zona cambió. En esa época se hicieron los principales estudios de Coca-Cola Sinclair, y estos estudios daban a la central entre 600 a 800 megavatios en capacidad, justamente por las posibles que se podían hacer. Pasaron cerca de 30 años cuando se construye la central, o un poco menos, y en cambio no se tienen en consideración todos estos elementos que se hablaron en esa época, que son lógicos, que tienen historia, y simplemente se omitió eso y se construyó una central sobredimensionada por un lado, y por otro lado no se tomó en cuenta toda esta situación geológica tremenda, ¿no? Para que tengamos una idea, Alberto, hace poco más de 2 semanas la hidrología en esa cuenca andaba en el orden de los 2.000 metros cúbicos por segundo. Había 2.000 metros cúbicos por segundo de agua que corría. A la semana siguiente habían 400 o 500 metros cúbicos, que es lo normal para que tengas suficiente agua que captes para la generación. Y aún 400 es bastante, porque lo que se necesita son 150 promedio. Entonces imagínate ese volumen de agua entrando en ese cañón, porque es un cañón en realidad, va llevándose todo, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, la falta de previsión en hacer una obra tan grande en un sector tan inestable desde el punto de vista geológico es parte de los problemas que se tienen, ¿no? El trazado original del SOTE ha tenido estos problemas porque está justamente en esa región, y también la calidad que se ha ejecutado. Lo que nos corresponde ahora es ya no llorar sobre lo mojado. Lo que nos corresponde ahora es hacer caso a los informes técnicos que existen al respecto para que se acometan obras. Por ejemplo, para proteger la de agua de Coca-Cola Sinclair, algo del río en el tramo, entre lo que está afectado hasta la llegada de la Boca Toma, y estas pantallas tienen que ser lotes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen estas pantallas? Ir amortiguando el efecto de este gran caudal que se produce naturalmente cada año. Lo que pasa es que la hidrología del año pasado y la actual ha sido, digamos que, inusual, por no decirlo anormal, al subir a tales niveles la cantidad de metros cúbicos por segundo que pasan por ahí. Con esas pantallas tú puedes amortiguar la velocidad del río y evitas la erosión de las laderas para que se socaven, ¿no? Eso es parte del trabajo que hay que hacer, pero es un trabajo técnico, pero también es un trabajo que necesita recursos. Solo esas pantallas requieren para su ejecución cerca de 120 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! ¿Ya? Y existe una comisión técnica que se conformó para el respecto, que lamentablemente ha comenzado a renunciar al ver que no existe eco por parte de las autoridades anteriores para la ejecución de estos trabajos para preservar toda la infraestructura que está en ese entorno. Porque no es la hidroeléctrica, como bien tú lo mencionaste, Alberto, sí. Es también el oleoducto, es la vialidad de la zona, hay comunidades como San Luis, por ejemplo, ahí también que está siendo afectada, la cascada de San Rafael que se perdió el año pasado y otras cosas más. Claro, de alguna manera, a ver, no es que nos da algo de tranquilidad, es el hecho, la semana anterior entrevistábamos al ministro de Transporte y Obras Públicas y decía que han reactivado ese trabajo conjunto entre los diversos ministerios, las diversas secretarías de Estado que directamente tienen que ver con el tema, ¿no? Por un lado, obras públicas, ambiente, en fin, varios sectores, el Ministerio de Energía, que están trabajando conjuntamente, y eso hay que acometer en
cuestiones integrales, ¿no? Porque el tema es delicadísimo, no solamente tiene que ver con la central hidroeléctrica, sino que imagínense ustedes, ya lo mencionábamos Eduardo la semana anterior, ¿no? El hecho de el peligro que Quito se quede sin su principal fuente de captación de agua. Tienes dos. El tema de los poblados, que vas a tener que reubicar como San Luis, como dice el ingeniero Pilegui. El tema de los oleoductos. O sea, son varias cosas. Una tras otra. Una tras ¿no? otra. No, sobre todo que son temas que debían haber sido previstos por todos los gobiernos, Pepe, y que no necesitan, porque nosotros los decimos toda la vida y los conversamos siempre. Y yo no sé si es necedad, negligencia u otra cosa, Cocolón, porque no puede ser que tantas cosas lógicas se hagan de otra forma, pues, hermano. Sí. Pero el año pasado el gobierno central retiró 300 millones del sector eléctrico para pagos de su gasto corriente. Y de esa misma plata se pudo haber ejecutado estos 120 millones que hablo, de todas estas pantallas para protección justamente a la boca toma, de una obra que cuesta más de 2.200, 2.500 millones de dólares. Oye, que ha terminado costando 3.600, más allá de sus problemas de otro tipo que tiene, ¿no? Oye, y va a terminar costando más de 3.600 millones, Pepe Pilegui, por Dios, la central, con todo. Eso son cosas que hay que, bueno, eso ya es otro ámbito, ¿no? Eso debe ser revisado e investigado. Creo yo que se está comenzando a hacer una investigación aparentemente seria de la Asamblea al respecto, sí. Pero yo creo que independientemente de eso, ya la central la tenemos. Sí. De la central depende el 25% en la actualidad de la generación hidráulica del país. Ojo, esto es importante indicarlo. Y por tanto, se convirtió ya en una fuente importante para el suministro eléctrico del país. No en la capacidad total, que son los 1.500, no más allá de 1.000 es lo que se está utilizando. Claro, pero en todo caso va a ser bueno. También la Comisión de Fiscalización está trabajando en eso. Agradecerle, ingeniero Pilegui. Hermano Pepe, muchas gracias por tu amabilidad y tu gentileza, como siempre, para nosotros. A las órdenes y un abrazo a la distancia a ti y a toda la audiencia de I-99, ¿no? Vamos.